mi familia y yo fuimos a un viaje a los Alpes suizos. Todo era perfecto, hasta que, de pronto, mi nuera nos empujó a mi esposa y a mí por un acantilado. Tirado ahí, entre las rocas, apenas consciente y con el sabor a sangre en la boca, escuché a mi esposa susurrarme al oído: «No te muevas. Hazte el muerto». Cuando por fin se fueron, ella me reveló una verdad que me heló el alma más que el viento de la montaña. «Qué bueno que estás aquí, junto al calor de este fuego. Acompáñame hasta el final de esta historia y déjame un comentario con la ciudad desde donde me escuchas, para saber hasta qué rincón del mundo ha viajado mi voz». Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que mi propio hijo intentaría matarme. No hasta que me encontré tirado, con los huesos rotos sobre una saliente de roca en los Alpes suizos, sintiendo un hilo de sangre escurrir por mi frente, mientras escuchaba la voz de mi nuera, Valeria, haciendo eco desde las alturas. «Se mueven allá abajo», gritó. Su tono era extrañamente sereno, demasiado frío para alguien que acababa de presenciar lo que debería haber sido un accidente trágico. «Me llamo Ramiro. Tengo 66 años, y hace apenas 3 minutos, creía ser el hombre más afortunado de la Tierra. Tenía a mi amada esposa, Margarita, a mi lado. Estábamos en unas vacaciones de ensueño en Suiza, y mi muchacho, Diego, por fin parecía mostrar un afecto genuino hacia nosotros. El aire alpino era nítido, las montañas nos robaban el aliento, y por primera vez en años, nuestra familia se sentía completa, entera. Y ahora estaba tirado en esta estrecha cornisa, a 6 metros por debajo del sendero. Cada hueso de mi cuerpo gritaba de dolor, mientras mi mente luchaba por comprender cómo una pacífica foto familiar se había transformado en este infierno. Todo había empezado de la manera más inocente. Estábamos parados cerca del borde de un mirador, uno de esos lugares perfectos que parecen sacados de una postal, el tipo de sitio donde las familias construyen recuerdos que duran toda la vida. Margarita se estaba acomodando la bufanda para protegerse del viento helado, y yo peleaba con los botones de la cámara, intentando capturar la imagen perfecta de los 4 juntos. «Papá, deja que te ayude con eso», me había dicho Diego, dando un paso hacia mí. Por un instante, el corazón se me llenó de una calidez inmensa. Mi hijo de 35 años ya casi nunca ofrecía su ayuda, rara vez mostraba interés en pasar tiempo con nosotros. Este viaje había sido idea suya. Un regalo sorpresa por su 40º aniversario de bodas. «Tú y mamá se merecen algo especial», nos dijo cuando nos entregó los boletos de avión hace 3 meses. Valeria se había quedado un poco apartada, como solía hacerlo. Mi nuera siempre había sido así, reservada, educada, pero distante. Yo siempre se lo atribuía a la timidez, o tal vez a su forma de ser. Era elegante, con esa belleza intocable que poseen algunas mujeres. Siempre perfectamente arreglada, siempre dueña de sí misma. Pero había algo en su sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Algo que siempre me hizo sentir como si me estuviera midiendo, evaluando, y encontrándome defectuoso. «Acércate, Valeria», la llamó Margarita, con esa voz llena de una dulzura maternal que me enamoró hace 42 años. «Queremos que tú también salgas en la foto». Fue entonces cuando el mundo se rompió. Recuerdo la mano de Valeria sobre mi espalda. Firme. Repentina. Un golpe seco. Recuerdo el grito ahogado de Margarita a mi lado. Recuerdo la sensación de vacío, el vértigo de la caída, las rocas abalanzándose hacia nosotros, y luego, el impacto brutal que me sacó todo el aire de los pulmones. El dolor fue inmediato, absoluto. Mi hombro izquierdo ardía como si lo hubieran metido en brasas, y el sabor metálico de la sangre me inundó el paladar. Pero peor que la agonía física, era la confusión. La incredulidad paralizante de que esto estuviera pasando. Por encima de nosotros, escuché pasos. El crujido de la grava mientras se acercaban al borde del abismo. ¿Puedes verlos? La voz de Diego flotó hacia abajo, y había algo en su tono que me congeló la sangre en las venas. No era pánico. No era la angustia desesperada de un hijo que acaba de ver a sus padres caer al vacío. Sonaba impaciente. Fue entonces cuando la mano de Margarita encontró la mía. Sus dedos estaban helados y temblaban sin control. «Ramiro», susurró.
Su voz era tan bajita que apenas pude escucharla por encima del aullido del viento. No te muevas. No hagas ningún ruido. Giré la cabeza apenas unos milímetros, lo suficiente para verle la cara. Un hilo de sangre le brotaba de un corte en la sien, su respiración era corta y agitada, pero sus ojos estaban bien abiertos, alerta, enfocados, y llenos de algo que jamás le había visto en 4 décadas, terror puro. Margarita, ¿qué? SHH. Apretó mi mano con una fuerza que no sabía que tenía. Confía en mí. Necesitamos que crean que estamos muertos. Las palabras me golpearon con la misma fuerza que las rocas. ¿Muertos? ¿Por qué querríamos que pensaran que estábamos muertos? Esto había sido un accidente, ¿verdad? Un espantoso y terrible accidente que... Veo la chamarra de tu papá, gritó Valeria desde arriba. Su voz cortaba el aire delgado de la montaña con una claridad escalofriante. La azul. ¿Se mueven?, preguntó Diego. Hubo un silencio. Un vacío que pareció durar una eternidad. Luego, la respuesta de Valeria, nada. No se mueven en lo absoluto. Sentí como el cuerpo de Margarita se tensaba a mi lado. Estaba conteniendo la respiración, y con un horror que me trepaba por la garganta, me di cuenta de que tenía razón. Teníamos que quedarnos inmóviles, como cadáveres. ¿Deberíamos pedir ayuda?, preguntó Diego. Pero, de nuevo, el tono estaba mal. Sonaba como un trámite, como alguien que lee un guión sin ganas. La señal del celular es pésima aquí arriba, respondió Valeria, sin una gota de urgencia. Para cuando regresemos al pueblo y traigamos ayuda, digo, mira esa caída. Mira todas esas rocas. Tienes razón, dijo Diego tras unos segundos. Es imposible que hayan sobrevivido a esa caída. Asterisco sobrevivido, la palabra rebotó en mi cabeza. Cada sílaba era un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Mi propio hijo estaba allá arriba, mirando lo que él creía eran los cuerpos destrozados de sus padres, y hablaba de supervivencia como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas. Deberíamos regresar, sentenció Valeria. Decirles a los demás lo que pasó. Habrá preguntas, investigaciones. Tenemos que estar preparados. Sí, asintió Diego. Esto es una tragedia. Un accidente horrible. Pude escuchar cómo se alejaban del borde, sus voces desvaneciéndose mientras caminaban de regreso al sendero. Pero justo antes de que desaparecieran por completo, alcancé a escuchar un último intercambio. ¿Crees que?, empezó Diego. No lo hagas, lo cortó Valeria en seco, como un latigazo. No empieces a dudar ahora. Ya está hecho. Luego, solo el silencio. Margarita y yo nos quedamos ahí tirados por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, escuchando el silbido del viento y el canto lejano de unos pájaros. Mi mente daba vueltas a una velocidad vertiginosa, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No fue un accidente. Valeria nos había empujado a propósito. Y Diego. Diego lo sabía. Mi hijo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta sin rueditas, el joven al que acompañé en su primer día de universidad, el novio al que le estreché la mano con orgullo el día de su boda, acababa de ver a su esposa intentar asesinar a sus padres, y no sintió más que impaciencia por confirmar si estábamos muertos. Margarita, susurré cuando estuve completamente seguro de que se habían ido. ¿Cómo lo sabías? Ella giró el rostro para mirarme, y en sus ojos vi un dolor tan profundo que no tenía nada que ver con los golpes de la caída. Porque llevo meses viéndola envenenarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado de la montaña, pesadas como una sentencia de muerte. Asterisco envenenarme. Mi esposa, la mujer con la que había compartido 40 años de mi vida, me acababa de decir que mi nuera me estaba envenenando. ¿De qué estás hablando?, balbuceé. Mi voz era apenas un hilo frente al viento que rugía entre los picos nevados. La mano de Margarita seguía aferrada a la mía, y podía sentirla temblar hasta los huesos. La sangre se le había secado en la sien, y su cabello plateado, siempre tan impecable, estaba pegado a su frente por el sudor y la tierra. Pero sus ojos tenían una claridad terrible, implacable.
Los dolores de cabeza que has estado sufriendo, dijo en voz muy baja. Las náuseas, los olvidos. Esa forma en la que te has sentido tan cansado últimamente, tan confundido. Al principio pensé que era la edad, tal vez los primeros síntomas de... No pudo terminar la frase. Me quedé mirándola, sintiendo como mi cerebro luchaba por encajar las piezas de un rompecabezas macabro. Durante los últimos 6 meses, había experimentado exactamente eso. Dolores de cabeza que me atacaban de la nada y me duraban horas. Olas de náuseas que me golpeaban en cualquier momento del día. Instantes en los que entraba a una habitación y olvidaba por completo a qué había ido. El médico había dicho que era normal, estrés por la jubilación, la edad que empezaba a cobrar factura. El doctor Herrera nunca te vio, continuó Margarita, su voz rasposa. Valeria siempre insistió en llevarte con ese amigo suyo, el doctor Ríos. ¿Te acuerdas? Dijo que era un especialista, que él entendía mejor este tipo de achaques. El recuerdo me golpeó de lleno. Valeria había sido tan atenta, tan preocupada. Ella misma había investigado a los médicos, agendado las citas, e incluso me llevaba a las consultas cuando Margarita estaba visitando a su hermana en Mérida. El doctor Ríos era joven, seguro de sí mismo, muy tranquilizador. Me recetó pastillas para el dolor de cabeza, vitaminas para el cansancio, y me aseguró que lo que sentía era el proceso natural de un hombre de mi edad. Pero la medicina me ayudaba, dije débilmente. Las pastillas que Valeria traía de la farmacia. Margarita apretó mi mano con más fuerza. Ramiro, necesito que hagas memoria. Piensa bien. ¿Cuándo empezaron los síntomas? Cerré los ojos, escarbando en mis recuerdos. El dolor punzante en las costillas me nublaba el pensamiento, pero me obligué a concentrarme. Fue por ahí de Navidad. Justo después de que Valeria se mudara con Diego. Justo después de que empezó a cocinarnos 2 veces por semana, añadió Margarita. Justo después de que empezó a llevarte el café a la cama los domingos por la mañana. Justo después de que insistió en acomodarte el pastillero ella misma. Las piezas empezaron a caer en su lugar, y la imagen que formaban era espeluznante. Valeria se había metido en nuestra rutina tan poco a poco, con tanta naturalidad, que apenas lo habíamos notado. Había sido la nuera perfecta, abnegada y cariñosa. Cuando Margarita tenía sus reuniones del club de lectura los miércoles, Valeria aparecía en la casa con la cena lista. Cuando le comenté que me costaba conciliar el sueño, me trajo un té de hierbas que juraba me haría dormir como un bebé. El té, dije de golpe, abriendo los ojos. Esa mezcla especial que pedía por internet. Dijo que era de Suiza, que curaría mi insomnio. Encontré los frascos vacíos en su coche, me confesó Margarita. La semana pasada, cuando me pidió que le pasara su bolsa del asiento de atrás. Había 4 frascos vacíos de algo llamado Slepeas escondidos debajo del asiento. Pero Ramiro, cuando busqué los ingredientes en internet, no era solo té de hierbas. Contenía rastros de arsénico. Asterisco arsénico. La palabra me pegó en el pecho como un puñetazo. Había leído sobre eso en novelas policiales, lo había visto en películas. El veneno clásico, sin sabor, sin olor, administrado en dosis diminutas a lo largo del tiempo para que nadie sospechara. Eso es imposible, dije. Pero en el mismo instante en que las palabras salieron de mi boca, supe que eran mentira. La evidencia estaba ahí. Siempre había estado ahí. Yo solo había sido demasiado confiado, demasiado ingenuo para verla. Yo también quería estar equivocada, continuó Margarita, con la voz quebrándosele un poco. Dios sabe cuánto quería estar equivocada. Pero entonces empecé a observarla más de cerca. La forma en que siempre insistía en servirte el plato a ti primero. Cómo te acercaba el vaso de agua justo cuando te tocaba la pastilla de la noche. Cómo tus síntomas siempre empeoraban después de que ella venía de visita. Pensé en los últimos meses. En cómo mi salud y mi energía se habían ido apagando como una vela. En cómo Valeria se veía tan angustiada, tan dispuesta a ayudar. En cómo Diego no se cansaba de alabarla por cuidar tan bien de sus padres ancianos. Pero, ¿por qué?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué podría ganar ella con
Me detuve a mitad de la frase. Otra revelación me cayó encima como un balde de agua helada. La llamada del abogado de mi hermano Roberto la semana pasada. La herencia que estaba a punto de recibir por su fallecimiento. $2,5 millones que yo planeaba dividir entre Diego y Margarita, guardando una parte para el fondo universitario de nuestros futuros nietos. Ella sabe lo del dinero de Roberto, dije, sintiendo que me faltaba el aire. Margarita asintió con el rostro sombrío. Creo que lo sabe desde hace meses. ¿Te acuerdas cuando el abogado llamó en enero? Valeria contestó el teléfono de la casa. Dijo que se habían equivocado de número, pero le vi la cara cuando colgó. Tenía una mirada calculadora, fría. La línea de tiempo se volvía dolorosamente clara. Mi hermano Roberto había muerto en diciembre, y el papeleo de la herencia se había retrasado por unas inversiones complicadas. El abogado me había dicho que el dinero se liberaría a finales de este mes. Valeria estaba en la sala cuando él me explicó los montos. Cuando me confirmó que, al ser el único hermano vivo de Roberto, yo lo heredaría todo. $2,5 millones, susurré. Más que suficiente para que un asesinato valga la pena, sentenció Margarita con amargura. Nos quedamos en silencio unos minutos, absorbiendo el peso aplastante de nuestra realidad. La esposa de mi propio hijo me había estado matando lentamente, y de alguna manera, mi hijo era cómplice. La nuera atenta y preocupada no era más que un personaje, una actuación meticulosa diseñada para estar en primera fila el día que yo finalmente sucumbiera al veneno. La caída no fue casualidad, dije de pronto. Nos empujó y ¿por qué? Porque la herencia se finaliza la próxima semana, completó Margarita. Ayer la escuché hablando por teléfono con alguien sobre los tiempos. Pensé que te estaba organizando una fiesta sorpresa para tu cumpleaños el mes que viene. Pero ahora sabíamos la verdad. Valeria había estado orquestando mi muerte, y se había impacientado esperando a que el veneno hiciera su trabajo. El mirador espectacular, la foto familiar, el empujón accidental hacia el abismo. Todo había sido una puesta en escena perfecta. Margarita, le dije, girándome para ver el rostro magullado pero inquebrantable de mi esposa. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Se quedó callada un largo rato, mirando el cielo gris. Empecé a sospechar hace unos 2 meses. Te estabas deteriorando muy rápido y los médicos no encontraban nada. Luego noté cómo Valeria te clavaba la mirada cuando comías, como si estuviera esperando ver un resultado. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque rogaba a Dios estar paranoica. Porque es la esposa de nuestro hijo y Diego la adora. Porque acusar a alguien de intento de asesinato sin pruebas es. Dejó la frase en el aire y me miró a los ojos. Y porque tenía miedo de que no me creyeras. Lo peor de todo, es que habría tenido razón. Si Margarita hubiera venido hace 2 meses a decirme que Valeria me estaba envenenando, la habría tachado de celosa o de loca. Habría defendido a Valeria a capa y espada, le habría dicho a mi esposa que estaba imaginando cosas. Habría elegido la venda en los ojos antes que enfrentar una verdad tan monstruosa. Tenemos que salir de aquí, dije, intentando sentarme. Inmediatamente me arrepentí, un dolor agudo, como un relámpago, me atravesó las costillas. Con cuidado, me advirtió Margarita. No pueden vernos desde el sendero. Mientras empezábamos el tortuoso proceso de evaluar nuestras heridas y descifrar cómo bajar de esa cornisa sin ser descubiertos, un pensamiento no dejaba de martillarme la cabeza. Si Valeria estaba dispuesta a tirarnos por un barranco para acelerar mi muerte, ¿qué sería capaz de hacer si descubría que seguíamos vivos? Nos tomó casi 2 horas bajar de esa saliente. Cada movimiento enviaba descargas de agonía a través de mi cuerpo magullado, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que Margarita me contó mientras bajábamos a tropezones por la pendiente rocosa, manteniéndonos ocultos entre los pinos. Diego ha estado robando dinero de las cuentas de tu empresa, me dijo en voz baja mientras nos deteníamos a tomar aliento detrás de unos árboles. Desde hace más de 1 año. La miré, sintiendo como si me hubieran vuelto a sacar el aire de los pulmones. ¿Qué? Margarita sacó un papel doblado del bolsillo de su chamarra. Le temblaban las manos al desdoblarlo. Incluso en esta situación de vida o muerte, de alguna manera se las había arreglado para traer la evidencia.
He estado rastreando los retiros. Cantidades pequeñas al principio. 10,000 pesos por aquí, 20,000 por allá. Pero en los últimos 3 meses, se disparó. 400,000 en febrero, 300,000 en marzo. Los números me daban vueltas en la cabeza. Diego tenía acceso a las cuentas de la constructora porque yo lo había puesto como firma autorizada hacía 2 años. Cuando empecé a hablar de jubilarme, quería que él tomara las riendas del negocio familiar poco a poco, que aprendiera a manejar los números. Confiaba en él ciegamente. ¿Cuánto falta en total?, pregunté, aunque sentía pavor de escuchar la respuesta. Hasta la semana pasada, poco más de 1,700,000 pesos. La cifra me golpeó como un mazo. $87,000. Más de lo que mucha gente gana en 2 años de trabajo partido el lomo. Robado por mi propio hijo, de la empresa que me costó 35 años construir desde cero. Hay más, continuó Margarita, su voz casi perdiéndose en el viento. Contraté a un investigador privado hace 3 semanas. Tenía que saber qué le estaba pasando a nuestra familia. ¿Por qué te enfermabas? ¿Por qué Diego estaba tan distante? Un investigador privado. Mi esposa, una mujer práctica y confiada, se había visto acorralada hasta el punto de pagarle a un extraño para espiar a nuestra propia sangre. La idea me apretó el pecho con una mezcla de vergüenza y luto. ¿Qué descubrió? Margarita metió la mano en su otro bolsillo y sacó un sobremanila, ahora arrugado y manchado de tierra por la caída. Diego tiene un problema de juego. Y no hablo de las partiditas de póker de los fines de semana. Le debe dinero a gente muy peligrosa. El investigador lo siguió hasta un casino clandestino en una zona industrial. Apuestas de alto nivel. De esas donde te rompen las piernas si no pagas. Cerré los ojos y recargué la cabeza contra la corteza rasposa del pino. Mi muchacho. El niño que le tenía miedo a la oscuridad hasta los 12 años, estaba metido con criminales. El mismo hijo que me llamaba anticuado por tener un arma en la casa, el que me daba sermones sobre los vicios cuando yo compraba un boleto de lotería. ¿Cuánto debe? $150,000. 3 millones de pesos. El mundo me dio vueltas. Incluso con todo lo que me había robado, Diego seguía endrogado por más de 1 millón de pesos. Y la herencia de Roberto solucionaría todos sus problemas de un plumazo. Por eso Valeria aceptó casarse con él, dije de pronto. Las piezas encajaban, formando un cuadro tan grotesco que quería arrancarme los ojos para no verlo. Ella sabía de sus deudas. Sabía de la herencia de Roberto. Se casó con él por el dinero. Margarita asintió. El investigador también escarbó en el pasado de ella. Ramiro. Valeria no es quien dice ser. Abrí los ojos y miré a mi esposa. Después de 40 años, podía leerle el rostro como un libro abierto. Y en ese momento, parecía a punto de darme la peor noticia de todas. Su verdadero nombre es Valeria Chon. Ha estado casada 2 veces antes, ambas con hombres mayores y con muchísimo dinero. Su primer marido murió en lo que se clasificó como una caída accidental por las escaleras. El segundo murió de lo que parecía un infarto, pero encontraron rastros de digitalis en su sangre que nunca se explicaron del todo. El aire helado de la montaña se me congeló en la garganta. ¿Me estás diciendo que ya ha hecho esto antes? El investigador cree que sí. Ambos hombres cambiaron sus testamentos poco antes de morir, dejándole absolutamente todo a Valeria. Ambos tenían hijos adultos que fueron borrados de la herencia sin dejar rastro. Pensé en mi propio testamento. Lo había actualizado hace 6 meses, justo después de la boda de Diego y Valeria. Ella había sido tan dulce, tan preocupada por asegurar que todo estuviera en orden para la familia. Incluso ella misma nos recomendó al abogado, un amigo suyo experto en bienes raíces y sucesiones. ¿Acaso yo la incluí en mi testamento? El silencio de Margarita fue toda la respuesta que necesité. Dios mío, susurré. ¿Cuánto? 50% para Diego, 40% para Valeria en su calidad de nuera, y 10% para Caridad. El abogado dijo que era un gesto hermoso, proteger a la esposa de tu hijo en caso de que a Diego le pasara algo.
El 40% de la herencia de Roberto equivalía a $1.000.000, sin contar mis propios bienes, la casa, la constructora. Valeria se llevaría dinero suficiente para desaparecer del mapa y buscar a su próxima víctima. No solo me estaba envenenando a mí, dije, sintiendo un terror frío trepándome por la espalda. Se está acomodando para heredarlo todo, incluso si Diego muere también. Margarita asintió con dureza. El investigador cree que Diego no sabe nada de su pasado. Cree que Diego está ciegamente enamorado de una mujer que lo va a ayudar a salir de sus deudas. No tiene idea de que ella planea deshacerse de nosotros dos, y muy probablemente de él también, en cuanto el dinero esté seguro. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, aplastados por la magnitud de nuestra tragedia. Esto no era un simple caso de avaricia o desesperación. Valeria era una asesina en serie, y nuestro hijo era, al mismo tiempo, su cómplice y su próxima presa. La pregunta es, dijo Margarita por fin, ¿Diego sabe que te estaba envenenando? Recordé la conversación que escuché desde la cornisa. El tono de voz de Diego cuando preguntó si debían pedir ayuda. Había nerviosismo, sí, pero también había otra cosa. Alivio, tal vez. O impaciencia. Creo que sabe que ella me estaba matando, dije lentamente. Pero dudo mucho que sepa que ella planea matarlo a él también. ¿Qué vamos a hacer? Era una pregunta que jamás pensé que tendría que hacer en voz alta. ¿Cómo te defiendes de tu propia sangre? ¿Cómo te proteges de las personas que más amas en el mundo? Miré a Margarita. A la mujer que había caminado a mi lado durante 4 décadas, que tuvo el valor de sospechar, de investigar, incluso cuando eso significaba descubrir lo peor de nuestro único hijo. Estaba sentada ahí, con la cara manchada de sangre seca, probablemente con costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Pero sus ojos brillaban con un fuego inextinguible. No podemos ir con la policía, le dije. Todavía no. Ellos creen que estamos muertos, y eso nos da una ventaja. Si aparecemos ahora, Valeria dirá que la caída fue un accidente y que estamos delirando por los golpes en la cabeza. Y Diego la va a respaldar, añadió Margarita. Así que necesitamos pruebas. Evidencia dura, no solo sospechas o coincidencias. Margarita metió la mano en su chamarra y sacó algo que no había visto hasta ese momento. Una pequeña grabadora digital. Llevo 2 semanas grabando todo, confesó. Cada vez que Valeria va a la casa, cada vez que Diego hace una llamada creyendo que no lo escuchamos. Todavía no es suficiente, pero es un comienzo. Me quedé mirando el aparatito en sus manos. Esa pequeña máquina representaba el intento desesperado de mi esposa por salvarnos la vida y desenmascarar el monstruo que se había metido en nuestra familia. Tenemos que llegar al pueblo sin que nos vean, dije, incorporándome a pesar del dolor. Que sigan creyendo que estamos muertos mientras encontramos la forma de probar lo que hicieron. Margarita asintió y me miró con una expresión que nunca le había visto. Era una mezcla de amor profundo, determinación, y algo mucho más duro. Algo que me recordó al Temple de Acero con el que había levantado su propia agencia de bienes raíces desde la nada. Ramiro, me dijo en voz baja, cuando esto termine, no solo los vamos a exponer. Nos vamos a asegurar de que lo pierdan absolutamente todo. Igual que como ellos intentaron quitarnos todo a nosotros. Mientras empezábamos a descender por la montaña, escondiéndonos entre los árboles por si Diego y Valeria seguían buscando, me di cuenta de que mi esposa tenía razón. Esto ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de justicia. Encontramos refugio en una cabaña abandonada, a unos 3 kilómetros del sendero principal. No era más que 4 paredes de madera podrida y un techo que goteaba, pero estaba escondida y seca. Y lo más importante, a Diego y a Valeria jamás se les ocurriría buscarnos ahí. Margarita me curó las heridas lo mejor que pudo, usando tiras de tela que arrancó de su chamarra y agua de un arroyo que pasaba detrás de la cabaña. Definitivamente tenía las costillas fisuradas y estaba casi seguro de tener una conmoción, pero respirábamos. Estábamos vivos. Y eso era mucho más de lo que Valeria había planeado. Al caer la noche, la temperatura se desplomó. Margarita sacó su teléfono. No había señal, como era de esperarse en esas montañas,
Pero había sido lo suficientemente astuta para descargar toda la información del investigador antes de subirnos al avión. Enséñame qué más encontraste, le pedí, recargándome con cuidado contra la pared de madera. Margarita deslizó el dedo por la pantalla, mostrándome archivos y fotografías. El investigador es muy meticuloso. Mira esto. Me mostró una serie de fotos tomadas afuera de lo que parecía un despacho de abogados de lujo. En una, Valeria le daba la mano a un hombre de traje impecable. En otra, estaba firmando unos documentos. La fecha de las fotos indicaba que habían sido tomadas hace apenas 2 días, mientras Margarita y yo hacíamos las maletas para nuestro viaje de aniversario. Se reunió con un abogado mientras nos arreglábamos para venir, explicó Margarita. Y no es el mismo que te ayudó con el testamento. Este es un bufete diferente. Uno que se especializa en lo que ellos llaman litigios sucesorios. Estudié las fotos, sintiendo un nudo en el estómago. Ya se está preparando para pelear la herencia, o para defenderse si alguien impugna mi testamento. Margarita asintió. El investigador logró conseguir información sobre lo que hablaron ahí adentro. Al parecer, Valeria estaba preguntando por el proceso legal para heredar cuando el difunto no tiene familiares directos sobrevivientes. Las palabras me cayeron como baldes de agua con hielo. Asterisco no tiene familiares directos sobrevivientes, eso significaba que su plan era eliminarme a mí, a Margarita, y a Diego. Margarita pasó a la siguiente galería de fotos, y sentí que la sangre se me iba a los pies. Mostraban a Valeria afuera de una farmacia, pero no de una cadena comercial donde decía comprar mis medicinas. Es una farmacia magistral, me explicó. Se especializan en hacer fórmulas médicas personalizadas, combinaciones a la medida. El investigador la siguió hasta ahí 3 veces el mes pasado. ¿Qué estaba comprando? Ahí es donde la cosa se pone oscura. El investigador no pudo conseguir la receta exacta sin una orden judicial, pero notó que siempre pagaba en efectivo y salía con frasquitos sin etiqueta. Ya al mismo tamaño que los que encontré en su coche. Me quedé mirando la pantalla, viendo el perfil de Valeria mientras hablaba con el farmacéutico. Se veía tranquila, rutinaria. Era un día de oficina para ella. ¿Hay algo más?, susurró Margarita. Sobre Diego. Abrió otra carpeta de fotos, y el corazón se me volvió a hacer pedazos. Las imágenes mostraban a mi hijo en el casino clandestino que me había mencionado antes. Pero había otras peores. Diego reuniéndose con hombres de aspecto rudo en camionetas blindadas. Diego con la cara pálida, sudando, aterrorizado. Diego entregándole sobres abultados, obviamente llenos de efectivo. La gente a la que le deben no son simples dueños de un casino, dijo Margarita con la voz temblorosa. Están conectados con el crimen organizado. El investigador cree que Diego le pidió dinero a prestamistas, a los usureros, para pagar sus deudas de la mesa de juego. Y ahora le debe dinero a gente que no solo te rompe las piernas. Te desaparecen. Cerré los ojos con fuerza. Mi hijo no solo era un ludópata que me había robado. Estaba ahorcado por asesinos, tan desesperado que había aceptado participar en el asesinato de sus propios padres. ¿Desde cuándo pasa esto? El investigador rastreó las apuestas hasta hace 2 años. Pero los préstamos con esta gente pesada empezaron hace 8 meses. Justo cuando Diego empezó a decirnos lo mucho que amaba a Valeria, que ella lo estaba ayudando a ser un mejor hombre. 8 meses. Fue entonces cuando notamos el cambio en Diego. Más distante, pero extrañamente más seguro de sí mismo. Yo pensé que era la madurez del matrimonio, la felicidad. En realidad, se estaba hundiendo en un fango del que yo no tenía ni idea. Ella lo sabía, dije de pronto, abriendo los ojos. Valeria sabía de sus deudas antes de casarse con él. Lo buscó porque era un blanco fácil, vulnerable. Margarita asintió. El investigador opina lo mismo. Diego llevaba más de 1 año quejándose de sus problemas económicos en redes sociales, tirando indirectas de que no le alcanzaba el dinero, de que odiaba el trabajo. Valeria debió ver esas publicaciones y supo que había encontrado a la marioneta perfecta. Un hombre desesperado, con padres ricos y adicto al juego, escupí con amargura. Seguro pensó que se había sacado la lotería.
Margarita me mostró más fotografías. En estas, Valeria aparecía con personas que yo no conocía. Hombres y mujeres vestidos con ropa de diseñador, reuniéndose en restaurantes carísimos y bares de hoteles exclusivos en la Ciudad de México. El investigador cree que ella es parte de una red, me dijo Margarita. Una organización de estafadores que se dedican a cazar familias con mucho dinero. Buscan al eslabón débil, lo explotan, se casan con él, y luego eliminan sistemáticamente a cualquiera que se interponga entre ellos y la herencia. Tuve ganas de vomitar. Valeria no era solo una asesina en serie. Era un engranaje en una mafia profesional dedicada a pudrir familias desde adentro. ¿A cuántas familias les han hecho esto? El investigador no tiene la cifra exacta, pero encontró al menos 4 casos similares en los últimos 5 años. En Monterrey, en Guadalajara, en Miami. Personas mayores, con mucho dinero, que mueren en circunstancias sospechosas, dejando a un nuevo miembro de la familia heredando fortunas inmensas. Pensé en todas las veces que Valeria se había mostrado tan servicial, tan linda. Su insistencia en cocinarnos, en acomodar mis pastillas, en meterse hasta la cocina en nuestras vidas. Todo había sido un cálculo frío, una táctica corporativa. ¿Y la policía? ¿Cómo es que nadie ha notado el patrón? Margarita suspiró pesadamente. Las muertes ocurren en estados diferentes, en jurisdicciones distintas, y casi siempre las archivan como accidentes o causas naturales. El veneno es muy difícil de detectar si no estás buscando una sustancia en específico, y una caída, bueno, una caída siempre se puede hacer pasar por un resbalón trágico. Nos quedamos en silencio, aplastados por la inmensidad del monstruo que teníamos enfrente. Esto ya no era un problema familiar. Valeria y sus cómplices eran sicarios de cuello blanco, y nosotros habíamos tropezado en medio de su red de telaraña. Margarita, dije finalmente, reuniendo fuerzas. No basta con exhibir a Valeria y a Diego. Tenemos que desmantelar a toda la organización. Ella me miró, y vi en sus ojos el mismo fuego que me quemaba por dentro. El investigador me dio el contacto de una agente federal. Una mujer en Interpol que se especializa en fraudes sucesorios y lavado de dinero. Lleva años persiguiendo estos casos. Pero necesitamos más que sospechas. Necesitamos evidencias contundentes. Evidencias que nos costarán la vida si nos descubren. Margarita volvió a sacar la grabadora digital. Por eso tenemos que jugar nuestras cartas con la cabeza fría. Dejemos que crean que ganaron. Juntamos las pruebas, y luego nos aseguramos de que paguen cada lágrima, no solo la nuestra, sino la de todas sus víctimas. Miré a mi esposa. Esta mujer que había dormido a mi lado durante 40 años, y me di cuenta de que estaba conociendo una faceta suya completamente nueva. No solo estaba dolida o furiosa. Estaba fría, calculadora, implacable. Y estaba lista para hacer pedazos a quien se atreviera a tocar a su familia. ¿Qué necesitas que haga? Margarita sonrió. Pero no fue esa sonrisa cálida de la que me enamoré en mi juventud. Fue una sonrisa afilada, peligrosa. Primero, tenemos que regresar a la civilización sin que nadie nos vea. Luego, contactar a la agente federal. Y después, tenemos que convencer a Diego y a Valeria de que estamos bien muertos, el tiempo suficiente para atraparlos con las manos en la masa. Mientras nos preparábamos para pasar la noche en esa cabaña helada y húmeda, trazando nuestro plan, supe que al amanecer empezaría el juego más peligroso de nuestras vidas. Pero por primera vez desde que caímos por ese barranco, sentí algo más que terror y traición. Sentí esperanza. 3 días después de nuestras supuestas muertes, Margarita y yo observábamos desde un coche alquilado con vidrios polarizados cómo Diego y Valeria entraban al despacho del abogado de Roberto. Habíamos logrado regresar a la ciudad sin ser vistos, contactamos a la agente federal, y ahora estábamos reuniendo la estocada final para destruirlos a los dos. La agente Silvia Cruz llevaba 2 años siguiendo el rastro de la organización cuando Margarita la llamó desde un teléfono desechable. Cruz voló de inmediato para coordinarse con nosotros. El verdadero nombre de Valeria es Valeria Chon, nos había explicado la agente Cruz durante nuestra reunión en una casa de seguridad.
Tiene órdenes de aprehensión pendientes por 6 muertes sospechosas en 4 estados diferentes, pero nunca hemos logrado amarrar las pruebas para procesarla. Ahora, mirándola a través de unos binoculares de alta potencia mientras Valeria sonreía y firmaba los papeles que la harían millonaria, sentí una satisfacción helada instalándose en mi pecho. Están reclamando la herencia, susurró Margarita, ajustando el equipo de intervención de audio que la agente Cruz nos había dado. Diego acaba de entregar nuestras actas de defunción. Actas que habían sido absurdamente fáciles de conseguir. Un par de sobornos a los funcionarios correctos en Suiza, unos reportes médicos falsificados, y oficialmente, Margarita y yo habíamos fallecido por politraumatismo a causa de la caída. Valeria era una profesional. Ya tenía el camino pavimentado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la agente Cruz. Asterisco, ¿tienen buen audio? Asterisco. Miré a Margarita. Ella asintió y me levantó el pulgar. Los micrófonos direccionales estaban captando todo a través de los ventanales del despacho. $2,5 millones, escuchamos decir a Valeria con total nitidez. A dividirse según la última voluntad y testamento de don Ramiro. 50% para Diego, y 40% para mí, en mi calidad de nuera sobreviviente. ¿Y qué hay del 10% restante?, preguntó el abogado. Esa parte estaba destinada a la caridad, respondió Diego. Pude escuchar la avaricia vibrando en su voz, incluso cruzando la calle. Pero dadas las terribles circunstancias, nos gustaría redirigir esos fondos para cubrir los gastos funerarios y los costos de administración de la sucesión. Le estaban robando hasta a la caridad. Ese 10% iba destinado al hospital infantil donde yo había sido voluntario durante 15 años. Por supuesto, concedió el abogado. Es una petición muy razonable dadas las circunstancias. Valeria se inclinó hacia adelante en su silla. Hay un asunto más. Las cuentas y activos de la empresa constructora de Ramiro. Como Diego ya era firma autorizada, necesitamos transferir el control total a su nombre de inmediato. En realidad, el abogado hojeó unos papeles. Tengo aquí una notificación del banco. Hay unas irregularidades en las cuentas comerciales que fueron marcadas para investigación. Vi a través de los binoculares cómo el lenguaje corporal de Diego cambió en una fracción de segundo. Sus hombros se tensaron hasta las orejas y le lanzó una mirada de pánico a Valeria. ¿Qué tipo de irregularidades?, preguntó Valeria, con la voz afilada como un bisturí. Unos retiros de efectivo muy grandes durante el último año que no están debidamente justificados. El banco los congeló para revisión antes de poder liberar los fondos de la sucesión. Era perfecto. La agente Cruz había movido sus hilos en el banco para frenar el trámite mientras nosotros juntábamos las pruebas. Diego estaba a punto de cavar su propia tumba. Esos retiros eran gastos legítimos de la empresa, soltó Diego a tropezones. Mi papá me pedía que manejara efectivo para cuestiones de impuestos. La mentira le salió de los labios con tanta facilidad. Ese era mi hijo. Acusándome de evasión fiscal estando muerto, solo para tapar sus robos. Valeria le puso una mano en el brazo. Un gesto que para el abogado debió parecer de apoyo moral, pero a través de los lentes vi cómo le clavaba las uñas en el saco. Una advertencia. Tal vez deberíamos posponer esta charla, dijo Valeria con su tono más dulce. Diego sigue muy afectado por la trágica pérdida de sus padres. Le cuesta mucho concentrarse en el papeleo ahora mismo. Desde luego, los entiendo perfectamente, respondió el abogado con empatía. Podemos agendar otra cita para la próxima semana. Mientras se levantaban para salir, escuché a Valeria susurrarle algo a Diego que me puso los pelos de punta. Tenemos que hablar. Vas a echarlo todo a perder, idiota. Margarita y yo lo seguimos a una distancia prudente hasta la casa de Diego. Nuestra casa, técnicamente, aunque se la había traspasado hacía 6 meses como parte de mi planeación patrimonial. Otro consejo brillante de Valeria. Nos estacionamos calle abajo y activamos el micrófono de largo alcance de la agente Cruz. Lo que escuchamos a través de la ventana de su sala fue la confirmación absoluta del infierno. Eres un imbécil, siseó Valeria en el instante en que cerraron la puerta. ¿Tienes idea de la atención que le trajiste a esas cuentas?
Fui cuidadoso, protestó Diego. Fueron cantidades pequeñas, poco a poco. 1.700.000 pesos no es una cantidad pequeña, pedazo de animal. Y ahora el banco está investigando justo cuando necesitábamos acceso limpio a la herencia. ¿Y ahora qué hacemos? Nos apegamos al plan. La investigación va a concluir que tu padre autorizó esos retiros antes de morir. Ya tengo listos los documentos falsificados. Asterisco documentos falsificados. El equipo de la agente Cruz estaba grabando cada sílaba. ¿Y qué pasa con lo otro?, preguntó Diego, bajando la voz hasta un susurro. Lo del veneno. ¿Qué pasa si les hacen una autopsia a los cuerpos? No lo harán, sentenció Valeria con una seguridad que daba asco. Una caída en la montaña causa traumatismos masivos. A nadie se le ocurre buscar veneno en un par de ancianos que se resbalaron en un acantilado. Y aunque lo hicieran, los niveles de arsénico ya deben haber bajado lo suficiente para parecer una anomalía natural. Todavía no puedo creer que de verdad lo hicimos, murmuró Diego. Escuché sus pasos marcando el ritmo en la duela de la sala, caminando de un lado a otro. Sigo sintiendo que en cualquier momento van a abrir esa puerta y van a entrar. Nadie va a entrar por esa puerta, estalló Valeria. Están muertos, Diego. Embarrados en las rocas en el fondo de un barranco. En 2 semanas, tendremos el dinero suficiente para pagar tus deudas y desaparecer en un país que no tenga tratado de extradición. Asterisco desaparecer, así que el plan siempre había sido agarrar el dinero y huir, dejando las deudas de Diego, y probablemente al mismo Diego, pudriéndose atrás. ¿Y qué hay de las otras familias?, preguntó mi hijo. ¿La gente con la que trabajabas antes? ¿Se van a llevar una tajada? Eso no te incumbe, le advirtió Valeria, y su voz se volvió venenosa. Tu único trabajo era darme acceso a tus padres y mantener la boca cerrada. Y a duras penas lograste lo primero. Hice todo lo que me pediste, le gritó Diego, sonando acorralado. Te dejé manejar las medicinas de mi papá. Te ayudé a ganarte su confianza. Hasta te ayudé a tirarlos por ese maldito acantilado. Dudaste, lo cortó ella con frialdad. Por un momento allá arriba, creí que te ibas a acobardar. Y eso habría sido un problema muy grave. La amenaza flotaba en el aire, pesada y letal. Margarita me apretó la mano con fuerza mientras escuchábamos cómo la mujer que nuestro hijo creía amar lo arrinconaba. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Diego, derrotado. Ahora, esperamos a que el dinero caiga en la cuenta. Liquidamos tus deudas de juego. Y nos desaparecemos. Juntos, ¿verdad? Nos vamos juntos. Hubo una pausa. Un silencio largo y denso antes de que Valeria respondiera. Por supuesto, mi amor. Juntos. Pero había algo en su tono, una falsedad tan obvia, que dejaba clarísimo que la utilidad de Diego estaba a punto de caducar. Margarita me miró. Sus ojos eran un remolino de rabia pura y un dolor de madre que me partió el alma. Nuestro hijo había ayudado a asesinarnos por dinero, y ahora era el títere de una mujer que planeaba enviarlo al matadero. Ya tenemos suficiente, le susurré. La agente Cruz nos había dicho que solo necesitábamos que confesaran los crímenes financieros y los asesinatos. Margarita asintió, pero no apagó la grabadora. Espera. Quiero escuchar qué dice sobre las otras víctimas. Como si hubiera invocado al diablo, el celular de Valeria sonó dentro de la casa. Es Marcos, le ordenó a Diego. Vete arriba. Son negocios, no tienes por qué escuchar esto. Escuchamos los pasos pesados de Diego subiendo la escalera. Luego, la voz de Valeria cambió. Se volvió ejecutiva. Profesional. El trabajo de los Joyoguay está casi cerrado, dijo por el teléfono. La herencia debe liberarse en máximo 2 semanas. ¿Cómo van los prospectos en Monterrey y Guadalajara? Monterrey y Guadalajara. La agente Cruz había mencionado muertes sin resolver en ambas ciudades. Perfecto, continuó Valeria. La familia de la Ciudad de México debería estar lista para la fase 2 a fin de mes. El hijo de allá es mucho más dócil y cooperativo que Diego. Asterisco fase 2. Otra familia estaba a punto de pasar por el mismo infierno que nosotros. No,
No creo que tengamos problemas con Diego, dijo Valeria, y su voz se volvió de hielo. Ya cumplió su propósito. En cuanto el dinero caiga en la cuenta, sufrirá un lamentable accidente. Un viudo desconsolado que se ahoga en alcohol y pastillas. Una tragedia espantosa. Muy creíble. Margarita soltó un jadeo a mi lado. Valeria planeaba matar a Diego semanas después de cobrar nuestra fortuna. Te llamo cuando esté hecho, concluyó Valeria, y colgó. Nos quedamos mudos durante varios minutos, procesando el horror crudo de lo que acabábamos de atestiguar. Nuestro muchacho no solo era cómplice de nuestro asesinato. Era el próximo cadáver en la lista de Valeria, y no tenía la menor idea. Tenemos que salvarlo, susurró Margarita. Miré a mi esposa. Esta mujer acababa de escuchar a su propio hijo confesar que nos había tirado por un barranco, y su primer instinto seguía siendo protegerlo. Nos ayudó a envenenarme, le dije, con la voz rota. Nos empujó a la muerte. Ella le lavó el cerebro, sentenció Margarita, implacable. Está endeudado con mafiosos. Tiene miedo, está desesperado. Ella usó eso en su contra. Quise discutir. Quise decirle que Diego había tomado sus propias decisiones, que el miedo no justificaba el parricidio. Pero al ver la cara de Margarita, me di cuenta de una verdad absoluta. Sin importar lo que hubiera hecho, Diego no merecía morir como un perro a manos de esa mujer. La agente Cruz tiene que actuar ya, dije. Antes de que Valeria mate a Diego y se esfume. Margarita asintió, tomando el teléfono encriptado que nos dio la agente. Es hora de revivir a los muertos. 2 semanas después, estaba de pie en el pasillo de un tribunal federal, viendo cómo se llevaban a Valeria Chon esposada de pies y manos. Había mantenido su pose de reina de hielo durante todo el juicio. Pero cuando el juez leyó el veredicto, culpable de 6 cargos de homicidio calificado, asociación delictuosa y fraude, algo se quebró en su fachada perfecta. Me clavó la mirada mientras el alguacil la empujaba hacia la puerta. Y por primera vez desde que la conocí, vi una emoción real en sus ojos. No era arrepentimiento. No era culpa. Era odio puro, negro y destilado. Asterisco, esto no se ha acabado, me dijo moviendo los labios, sin emitir sonido. Le sostuve la mirada sin parpadear. Asterisco, sí, se acabó. La agente Cruz se había movido como un relámpago en cuanto le entregamos las grabaciones. A las pocas horas de nuestra llamada, agentes federales e Interpol arrestaron a Valeria, a Diego y a otros 3 miembros de la cúpula de su red. La evidencia que nosotros conseguimos, sumada a los 2 años de investigaciones previas, fue una avalancha imposible de esquivar. La situación de Diego fue mucho más compleja. Su abogado logró negociar un acuerdo, 25 años en una prisión federal de máxima seguridad, a cambio de su cooperación total para identificar a otras víctimas y señalar los blancos activos de la organización de Valeria. No era suficiente castigo. Ni de cerca. Pero era algo. Margarita apareció a mi lado, trayendo 2 cafés en vasos de unicel de la cafetería del juzgado. Se veía más vieja que hace 6 meses. Más frágil. Pero en sus ojos brillaba una fuerza titánica que antes no existía. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, pasándome el café. Cansado, admití. Y aliviado. Y enojado. Ya no sé cómo se siente ser normal. Las últimas 2 semanas habían sido un torbellino de declaraciones, testimonios y un circo mediático. La historia de nuestras muertes fingidas y la red de viudas negras acaparó los noticieros nacionales. Tuve que revivir el momento de la caída, la traición, el veneno en mi cuerpo, una y otra vez, frente a fiscales, agentes y reporteros. El fiscal dice que ya identificaron al menos a 12 víctimas más en 5 estados distintos, me dijo Margarita en voz baja. 12 familias destrozadas por la red de Valeria. 12 personas que confiaron en la persona equivocada, asesinadas en su propia casa por quienes le sonreían en la mesa. La magnitud del mal me seguía quitando el aire. Y las otras familias que estaban en la mira ya están a salvo, añadió. La FGR y la Interpol desmantelaron a toda la red ayer en la madrugada. El jefe de Valeria, Marcos Chon, enfrenta cadena perpetua. La mujer en Monterrey,
el hombre en la Ciudad de México, la pareja de Miami, todos están tras las rejas. Asentí, sintiendo como el peso del mundo por fin resbalaba de mis hombros. Había terminado. De verdad había terminado. ¿Y qué va a pasar con el dinero?, le pregunté. Margarita sonrió. Y por primera vez en meses, fue su sonrisa de siempre. La de verdad. Liberaron la herencia de Roberto a nuestro nombre. También recuperaron todo lo que Diego sacó de la constructora. Y, además, las autoridades nos entregaron un fondo de restitución incautado a las cuentas de la red criminal. Somos ricos, Ramiro. Asquerosamente ricos. 2,5 millones de dólares de Roberto, más el 1.700.000 pesos recuperados, más las indemnizaciones. Era más dinero del que jamás soñamos tener. He estado pensando qué hacer con todo eso, continuó Margarita. Quiero crear una fundación. Un fideicomiso para apoyar a familias que han sido víctimas de fraudes sucesorios. Ayudar a otras personas que están en la mira de mafias como la de Valeria. Miré a mi esposa. A la mujer que nos salvó la vida gracias a su intuición y su coraje de acero, y sentí que la amaba de una forma que no creía humanamente posible. Es una idea perfecta, le dije. Salimos juntos del tribunal, abriéndonos paso entre los reporteros, los micrófonos y los curiosos. Margarita había insistido en dar una última declaración a la prensa, no por fama, sino para advertir a otras familias sobre las señales que nosotros ignoramos. Confíen en sus instintos, le dijo a las cámaras esa mañana. Si algo les da mala espina de un nuevo integrante en su familia, investiguen. No dejen que la buena educación o el miedo a parecer paranoicos les impida proteger a los que aman. Justo cuando llegábamos a nuestro coche, mi teléfono vibró. Por un segundo, el corazón se me aceleró. Viejos hábitos de las semanas viviendo a salto de mata. Pero el mensaje era del agente Cruz. Asterisco, Diego quiere verte. Dice que tiene algo muy importante que decirte antes de su sentencia la próxima semana, asterisco. Le enseñé la pantalla a Margarita. Se quedó callada mucho tiempo, mirando las letras. ¿Quieres ir a verlo?, me preguntó por fin. Quería. Diego era mi hijo. El niño que yo crié, el hombre al que le confié el patrimonio de mi vida. Y también era el hombre que ayudó a envenenarme y me empujó por un voladero por unos billetes. No lo sé, respondí con honestidad. Sigue siendo nuestro hijo, susurró Margarita. Lo que hizo no tiene perdón de Dios, pero sigue siendo nuestro muchacho. 3 días después, estaba sentado frente a Diego en el Centro Penitenciario Federal. Se veía terrible. Flaco, demacrado, 10 años más viejo. El uniforme beige de presidiario no le sentaba bien. Gracias por venir, papá, me dijo. Apenas le salía la voz. No contesté. No iba a facilitarle las cosas. Necesito que sepas que yo nunca quise que murieras, continuó, tragando saliva. Valeria me juró que el veneno solo te iba a enfermar. Que te llevaríamos al hospital a tiempo, que te ibas a recuperar, pero que quedarías lo suficientemente confundido como para no recordar nada. Pero sabías que te estaba envenenando. A Diego se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí. Que Dios me perdone, sí lo sabía. ¿Y el acantilado? Me dijo que solo íbamos a asustarlos. Empujarlos unos metros hacia abajo, que pareciera un accidente, y luego rescatarlos. Decía que estarían tan agradecidos que jamás sospecharían de nosotros después de salvarles la vida. Me quedé mirando a mi hijo. A este hombre tan débil, tan cobarde, que se había tragado las mentiras más estúpidas del mundo. Diego, le dije, bajando la voz. Ella te iba a matar a ti también. En cuanto la herencia cayera en la cuenta, ibas a tener un accidente. Se puso blanco como el papel. ¿Qué? Le escuchamos hablar por teléfono con su jefe. Tú nunca fuiste parte de su plan a futuro. Solo eras una herramienta desechable. Diego escondió la cara entre las manos y empezó a llorar, sacudiéndose de pies a cabeza. Perdóname, papá. Te lo ruego, perdóname. Tenía mucho miedo. Le debía muchísimo dinero a esa gente, y Valeria parecía tener la solución a todo.
Las deudas de juego ya están pagadas, le dije, cortante. Yo me encargué de eso. Diego levantó la cabeza, estupefacto. ¿Tú? ¿Por qué? Porque a pesar de toda la basura que nos hiciste, sigues siendo mi hijo. Y porque no quiero que esos mafiosos te manden matar aquí adentro. Nos quedamos en un silencio pesado como el plomo. Finalmente, Diego se limpió la cara y me miró a los ojos. Valeria no trabajaba sola. Bueno, no del todo. Hay algo que la policía todavía no sabe. Me incliné hacia adelante. ¿Qué cosa? Tiene una hermana. Una hermana gemela. Se hace llamar Susana Montes. Ella es la que se encarga de limpiar el rastro y lavar el dinero cuando el trabajo termina. Una hermana gemela. Otra viuda negra suelta en las calles. La agente Cruz tiene que saber esto de inmediato, dije, sacando mi celular. Diego asintió. Le voy a dar a la fiscalía todo lo que sé. Nombres, cuentas, todo. Es lo menos que puedo hacer. Cuando me levanté para irme, Diego me llamó por última vez. Papá. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Me di la vuelta para ver a mi hijo. A este hombre roto que había traicionado todo lo que le enseñé sobre la familia, la lealtad y el amor. No lo sé, Diego, le contesté mirándolo a los ojos. Pero espero que algún día pueda hacerlo. 6 meses después, Margarita y yo estábamos sentados en el pórtico de nuestra nueva casa en Valle de Bravo. Lejos del ruido de la ciudad, de los recuerdos y del dolor de nuestra vida pasada. La Fundación Familia Joyoguay para Víctimas de Fraude ya estaba operando legalmente, con Margarita como directora general. Ya habíamos logrado rescatar a 4 familias que descubrieron a tiempo que estaban en la mira de organizaciones similares. Valeria Chon estaba cumpliendo 6 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión de máxima seguridad. Su hermana, Susana, fue arrestada en Cancún 2 semanas después de que Diego soltara la sopa. Toda la mafia había sido borrada del mapa. Diego sería elegible para libertad condicional en 20 años. Si tendríamos algún tipo de relación con él cuando saliera, era un misterio que el tiempo se encargaría de resolver. Margarita estiró el brazo y me tomó de la mano, mientras veíamos cómo el atardecer pintaba el lago y las montañas de un tono naranja quemado. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó. Lo pensé muy en serio. Habíamos perdido a nuestro hijo, la paz de nuestra antigua vida, nuestra inocencia. Aprendimos a la mala que las personas que más amas son las que tienen el poder de destruirte en formas que ni el diablo imaginaría. Pero estábamos vivos. Estábamos juntos. Y habíamos evitado que una jauría de asesinos devorara a otras familias. No, le respondí, apretando su mano. No me arrepiento de nada. Margarita me devolvió el apretón, y nos quedamos en un silencio perfecto, cobijados por la tranquilidad de la noche que caía sobre Valle de Bravo, dándonos la bienvenida a nuestro nuevo comienzo.